Buenos días con todos. En primer lugar, quería agradecer a DIP que nos dé la oportunidad de poder explicar este proceso de almacenamiento entre trituración y molienda. De esta manera tendremos la oportunidad de trasladarles las fortalezas de este concepto y ustedes tendrán la oportunidad de comentarnos también aquellas otras cuestiones que interesen que ayudarán a fortalecer el mismo, ¿no? Esta presentación va a consistir en una breve introducción de cómo hemos llegado a definir lo que nosotros solemos llamar un stock en paralelo. Hablaremos de las ventajas y de las mejoras y de los ahorros en la instalación, ¿vale? Seguro que algunos de ustedes durante el diálogo de la misma nos van a poder compartir también las debilidades, ¿vale? Comentaremos cómo es la filosofía de control si se quisiera automatizar el proceso, cuáles son aquellos puntos en los que debemos incidir. Y finalmente, aunque no estaba previsto en esta presentación directamente, pero sí indirectamente de cómo surgió esto, hablaremos de un nuevo concepto para almacenar y transportar el mineral grueso hacia los equipos de titulación primaria, ¿no? Lógicamente también compartiremos las mejoras, las ventajas y diremos en qué hueco de mercado este equipo puede aportar valor a sus instalaciones. A ver, antes de nada, como introducción, esto surge porque en el año 2019, Tarma, fuimos adjudicatarios del desarrollo de la ingeniería básica. Posteriormente también nos otorgaron la ingeniería de detalle del proyecto de la ruta seca del proyecto de Ariana para Southern Peaks Mining, ¿no? Cuando iniciamos la ingeniería básica, uno de los retos que teníamos como ingeniería no era replicar a mayor detalle la ingeniería conceptual que Ariana nos había entregado, sino para tener una petición del director de ingeniería de Ariana, lo que establecimos fue unos talleres de trabajo integrándonos el equipo de trabajo de Tarma con el equipo de trabajo de Ariana para buscar alternativas que aportaran mejoras a su proyecto, ¿vale? Y realmente, bueno, pues se dedicó bastante tiempo a estos talleres de tormenta de ideas y fruto de ello surge una modificación de los layouts tradicionales que nosotros estamos llamando stock en paralelo, que aportaba una serie de beneficios al proyecto que poco a poco fuimos desarrollando y vimos que esos beneficios eran mucho mayores, ¿no? Otra de las mejoras que, fruto de esos talleres de trabajo entre Ariana y Tarma, fue la modificación de los equipos en chancado primario, buscando una reducción de costes, y es un tema que hablaremos al final un poquito, ¿no? Aunque queremos centrarnos prácticamente en el stock en paralelo. Estos son los dos conceptos principalmente que salieron de ese desarrollo de ingeniería con Ariana. Estos dos conceptos luego los elaboramos a mayor detalle cuando nos otorgaron la ingeniería de detalle. Tradicionalmente los stocks de almacenamiento de mineral en los procesos de trituración suelen estar alineados con la molienda. Generalmente todo el mineral que proviene de la trituración, tanto primaria y secundaria, previo a su paso de llegada a la molienda, se almacena o bien en un silo o bien en un domo, donde nos permite poder dosificar de forma controlada los molinos. Este concepto, que lleva funcionando muchos años y que está implantado en prácticamente toda la minería mediana, pues hace que el operador solamente disponga del mineral en estos silos, de estos silos extraiga su mineral y eso es con lo que alimenta el molino. Si tiene mucho mineral, extraerá mucho, y si tiene poco mineral, extraerá menos tiempo, ¿no? Esto hace que este concepto, en principio, nace como un concepto que es rígido, dándole pocas opciones al operador. Fruto de lo que comentábamos antes, en esos talleres con el trabajo de Arianas, buscando optimizar procesos, pudimos observar varias cosas que si este stock de mineral lo dejamos fuera del circuito, ¿vale?, que esté en paralelo a ese circuito principal, veíamos que podríamos utilizarlo sí o no
a demanda del operador, ¿vale? Y que podríamos retirar equipos del circuito principal y alimentar de forma directa a la molienda, utilizando el stock de mineral solo y cuando el operador lo decida. Lo cual hace que tuviéramos un flujo versátil, ¿no? Un flujo flexible que nos da muchas ventajas a la operación. Esa versatilidad en la operación se basa principalmente en que el operador, tanto de forma manual como de forma automatizada, el proyecto puede ser más corto o más amplio, ¿no? Puede combinar varias opciones. Entre ellas, ¿no? Puede combinar una línea directa de alimentación entre titulación y molienda, ahorrándose el paso por los circuitos de almacenamiento. Puede combinar con una línea de almacenamiento, es decir, cuando él decida puede llevar el mineral hacia el domo y tenerlo, utilizará si no lo quiere. Y luego puede combinar una línea de reserva, que es que extraería el mineral del domo a su demanda, cuando él quisiera. La versatilidad en estas operaciones hace que podamos combinar la opción 1 con la opción 2, la opción 2 con la opción 3, la opción 1 con la opción 3 o la opción 1, 2 y 3. Es decir, todo esto lo va a decidir el operador por la versatilidad y la flexibilidad que ofrece la operación, colocando el almacenamiento de forma paralela al circuito principal. Siguiendo con el proyecto de Adiana, en la siguiente presentación vamos a ver esto aterrizado a modo de ejemplo con las particularidades que en su día definimos, ¿no? En Ariana, la ruta seca de Ariana tenía 2 etapas de chancado, aunque inicialmente eran 3, ¿vale? Pero era un proyecto con una capacidad de 2.000 toneladas día, que serían unas 125 toneladas por hora, basados en 16 horas de operación, ¿vale? Esas son las variables del proyecto. Tengo que mencionar que Ariana nace con... Perdonadme que hable de Ariana, porque es que fue en el proyecto en el que surgió este nuevo concepto de flujo, ¿vale? Nace con la intención de que al año, a los 2 años de operación, querían crecer a 3.000, ¿vale? Habría una potencial ampliación a 3.000. Esa fue una de las ideas por las que motivó este nuevo concepto de almacenamiento del mineral entre titulación y molienda, ¿no? Bueno, una vez que sale el mineral de chancado, todo el mineral que ha salido de chancado lo depositamos en esta faja reversible, ¿vale? Esta faja reversible puede mandar el mineral, a demanda del operador, hacia una pequeña tolva de unas 250 toneladas, que vienen siendo aproximadamente 2 horas de operación. Esta pequeña tolva de 250 toneladas, 2 horas de operación, su única función es tener el mineral concentrado durante un tiempo para que podamos dosificar de forma ordenada hacia molienda. Y así podríamos estar trabajando sin necesidad de utilizar el stock el ciclo de vida del proyecto. El operador, para garantizar sus 2.000 toneladas al día, utiliza solamente esta parte del circuito, ¿vale? Y tiene el stock libre para cuando él lo necesite. Si el stock está completamente lleno, no lo voy a demandar. Si necesito mandar mineral hacia el stock, a demanda del operador, la faja reversible mandaría mineral hacia el domo, ¿vale? Digo domo porque en el caso de Diana el apilamiento se hacía en un domo, silodomo. Yo puedo mandar mineral al silodomo, o bien durante las 8 horas que no está la operación de molienda funcionando, ¿vale? Tiempo de mantenimiento, o bien en el intertiempo que yo tengo de almacenamiento en la pequeña tolva de 2 horas, ¿vale? Podría mandar en intervalos de 1 hora, 125 toneladas, o podría trabajar las 8 horas si estuviera el domo vacío y lo llenaría, ¿vale? Y lo llenaría y quedaría ahí de reserva para cualquier contingencia. Cuando yo tengo el domo lleno, ¿vale? Y estoy trabajando a 2.000 toneladas, si las necesidades de la operación es incrementar la producción, ¿vale? Yo puedo extraer mineral del domo y si quisiera crecer 500 toneladas por día, simplemente extraería
del orden de 500 toneladas durante 20 días sin llenar el domo. Lo que pasa es que este ciclo de llenarlo puede ser mucho más amplio porque si yo las 500 toneladas que les traigo al día, las puedo que son 4 horas de funcionamiento, las puedo rellenar cuando esté la operación de molienda parada. Es decir, de la hora 17 a la hora 24. Las puedo ir rellenando de hora en hora mientras tenga material en la tolva, en las 250 toneladas. De esta manera, yo decido cuántas toneladas más incremento la producción por cada día. No tengo por coger 500, podría coger 1000 y tendría para 10 días y pasaría a producir en vez de 2000 las 3000 toneladas día, que eran los dos objetivos que pretendía Ariana. O sea que a demanda del operador podemos crecer sin necesidad de incremento de CAPEX en el proyecto. Vale. Otra de las funciones que también tiene el colocar el almacenamiento en paralelo es que si tengo una falla en chancado primario o secundario, ¿vale? Yo puedo estar extrayendo del domo 10.000 toneladas durante 5 días, la producción equivalente a, puedo extraer la producción equivalente a 5 días de operación, que serían 10.000 toneladas. ¿Vale? Realmente el stock en serie también puede extraer de los hilos si tuviera un problema en la zona de chancado. La mayor diferencia que hay para tener más días de contingencia es que la molienda, es que el almacenamiento en paralelo, yo cuando tenga el fallo puedo disponer de la totalidad de las toneladas que yo puedo almacenar, que en este caso 10.000. Pero en un trazado en serie, yo, si tengo una contingencia, dispondría de la totalidad de toneladas que no he consumido en ese momento. Es decir, si tengo stock para 2 días en serie y tengo una falla al día 1, solamente dispondría de un día de contingencia, ¿no? Este es el motivo por el que al final en Ariana se decide implantar prácticamente dejar el almacenamiento en paralelo entre la zona de trituración y la zona de molienda por la versatilidad que en principio ofrecía la operación. A medida que fuimos desarrollando el proyecto también nos dimos cuenta que en el stock en serie, por ejemplo, cualquier tonelada que yo llevase al molino tendría que pasar por la totalidad de los equipos y el coste kilovatio tonelada era mucho mayor que en un stock en paralelo. En el stock en serie, ¿sabéis? Todo lo que sale de molienda, todo lo que sale de trituración, va hacia los hilos y de los hilos hacia molienda, con lo cual paso por todos los motores que tiene todo el proceso. En un stock en paralelo, yo cojo la línea directa, solamente pasaría aquellos motores que intervienen directamente en la alimentación del molino, dejando en stand-by la zona de almacenamiento. Al final, la reducción de costes de energía era muy grande porque reducíamos prácticamente en un 50% el coste de energía sobre cada tonelada que llevaba molino en la operación de la línea directa, ¿vale? Todas estas funciones nos animaron a continuar desarrollando este proyecto en este layout, y eso nos estableció que al final tuvimos una serie de ventajas con respecto al stock en serie, que prácticamente son estas que os voy a resumir. Disminuíamos el CAPEX, pero no disminuíamos el CAPEX porque gastásemos menos dinero en equipos, que en el caso de Ariana así era porque comprimimos mucho el layout, sino que disminuimos el CAPEX porque al poder iniciar las operaciones con la línea directa, nos daba la flexibilidad de que la compañía minera podía decidir ejecutar el stock de almacenamiento a 1 año o 2 años después de la puesta en marcha de la operación, y lo podría hacer con los flujos de caja que originaran el proyecto. No tendría que hacerlo con el CAPEX previsto para la inversión. En cuanto al OPEX, lógicamente es mucho más pequeño. Es decir, cualquier tonelada que fuese por la línea directa hacia molienda costaba un 50% menos costaba un 50% menos que en el anterior flow sheet
el stock en serie, pero también el OPEX era menor porque se utilizaban menos equipos, con lo cual los repuestos iban a ser menores. Al poder segregar también el stock de la fase inicial de montaje, los tiempos de montaje iban a ser mucho más pequeños, con lo cual el inicio de las operaciones por parte de Área Seca podría ser más temprana. Nos enfrentábamos a un proyecto inicialmente más pequeño, que podía arrancar la compañía minera. Prácticamente no había costes por la manutención de la planta, porque con el mismo flujo defendíamos las 2.000, las 3.000 toneladas. Lo que ganábamos muchísima capacidad de almacenamiento. Esto es así porque tenemos 10.000 toneladas almacenadas y las vamos a utilizar solamente cuando sea necesario, ¿vale? Por cualquier motivo, o bien por una contingencia o bien por incrementos de producción. Y lo que ganábamos era flexibilidad en la planta. El hogar de planta se sentía mucho más protegido frente a contingencias o frente a potenciales necesidades de incrementos de producción que le podía solicitar su gerencia, ¿no? Principalmente, una de las cosas que más nos atraía es que podíamos incrementar la producción los días que se quisiera a demanda del operador. A ver, este proceso era fácilmente automatizable, ¿no? Y podríamos automatizarlo considerando una serie de claves en su filosofía de control. Las claves en la filosofía de control era tener un control a través de radares de control de nivel, tanto del domo como de la tolva de 250 toneladas, donde la detección de estos radares de un lleno de estos dos puntos de almacenamiento nos podía marcar que el mineral podía ir en una dirección o en otra. Y luego también deberíamos insistir sobre la instalación del mineral, ¿vale? En el caso de Ariana, que era un domo con un túnel de reclamo, ¿vale? Pues nos enfrentábamos a un sistema de dosificación controlada. Mediante dos alimentadores de banda que reclamábamos el mineral y lo situábamos en una faja que alimentaba a la faja que iba a alimentar el mineral. Vale. La alimentación controlada desde el domo al molino básicamente es un lazo cerrado donde el tonelaje por hora es un input para el operador. Nosotros le marcábamos a cada uno de estos dos extractores, que son del feeder, las toneladas por hora que nosotros queríamos llevar hacia el molino. Es decir, que el tonelaje por hora es un input en esta filosofía de control. Y esto lo conseguíamos a través de una báscula integradora situada en la faja y variadores de frecuencia en los feeders de alimentación, ¿no? Es decir, así, de esta manera la alimentación estaba controlada y podíamos tener controlado tanto la parte de llenado como la parte de vaciado, ¿no? Estas eran las claves en las que en ese proyecto se insistía. Esto solamente sería necesario si el minero quiere automatizar el proceso. Pero hay otras formas de hacerlo sin que sea automatizado. En vez de hacer un túnel de reclamo, podría hacerse a través de cargadores frontales. En fin, va a depender del nivel de automatización que decidan y el CAPES al que estén dispuestos a llegar. Al final, de todo, lo que definimos fue un concepto diferente, un concepto que actualmente no se está aplicando a la minería. Es un concepto de flow sheet que yo no conozco todavía ninguno. En Ariana se definió para construir. Otros factores externos a nosotros y a Southern Peaks Mining impidieron la construcción del proyecto. Pero yo lo que les apelo es que sigan pensando en este concepto, en que vean que es algo diferente, donde un stock en paralelo es realmente un backup para utilizar a demanda del operador. Y un stock en serie, que es lo que actualmente se está construyendo en mediana minería, no es más que un almacenamiento de mineral para dosificar a molienda. Desde este punto de vista y este concepto diferente, es una de las innovaciones que nos gustaría poder desarrollar en algún proyecto y esperemos que sea en Ariana, que fue el sitio donde se originó este concepto diferente de almacenar el mineral buscando
varias opciones de mejora que aportan valor al proyecto. Bueno, una vez que en el proyecto de Ariana definimos el stock en paralelo, otra de las opciones que estuvimos trabajando era los chancados primarios para este margen de 125 toneladas por hora. Al final se invierte demasiado dinero en estructura, demasiado dinero en obras civiles, son estructuras muy heavy duty, soportan muchos golpes, son muchos camiones que basculan mineral grueso a 5, 6, 7 metros de altura de un grizzly o de un feeder. En fin, obliga a grandes obras civiles. ¿Cómo podíamos mejorar el concepto del almacenamiento de gruesos y la trituración en chancado primario? Bueno, en Tarma ya hacía años que estábamos trabajando en unos equipos que hacían esta función en otros países y realmente una de nuestras propuestas era un equipo robusto diseñado para recibir camiones a demanda del operador. Es un equipo que en este caso es un equipo de cadena que aúna las características de la tolva de gruesos más un apron feeder, ¿vale? Y que alimentaría, en el caso de Ariana definimos una criba de discos elípticos porque es un equipo que nos discrimina muy bien el fino, sobre todo cuando el material es muy húmedo. Estos equipos llevan más de 40 años trabajando y con un excelente resultado. Y el grueso, el fino, pasaría hacia la faja de sacrificio y el grueso iría hacia la chancadora primaria, ¿no? Si os fijáis, un descargador de camiones recibe un camión de esta manera. Esto es habréis observado la chimenea de salida de aire limpio, ¿no? Este sacado primario, definido de esta manera con este tipo de equipo, al final no vale para todas las opciones de minería. Son equipos que van a funcionar cuando el topside es 10 pulgadas o menos, ¿vale? No podemos meter un topside de 14, 15 pulgadas. No sería eficiente el equipo. Y cuando nos movemos en márgenes de 500 toneladas por hora. A ver, 500 toneladas por hora no es por el descargador de camiones. Podría funcionar a más tonelaje por hora. Es un equipo muy ancho. Prácticamente tiene casi 3 metros de ancho en su interior. O menos. Sino porque lo habitual es descargar un camión cada 3 minutos y eso anda del orden de las 500 toneladas por hora, que son los camiones los que discriminan el valor de la capacidad, ¿vale? Cada camión llegaría, descargaría, la descarga de camiones está controlada por un semáforo, tiene un radar que nos determina el volumen que hay en tolva. Cuando ese volumen baja, el semáforo cambia de color y cuando estaba en rojo, si el volumen ha bajado, se sitúa en verde y podría introducirse otro camión y descargar, ¿no? Lo que, lo que yo os decía, que el descargador de camiones es un equipo de cadena que va recubierto de banda, aúna las características de una tolvita de gruesos más un apron feeder. De esta manera, el equipo, la capacidad volumétrica de recoger algo más de un camión, dispone de una cuchilla niveladora donde el material se estrella contra esta cuchilla y nos alimenta o bien un grizzly o bien una criba de discos elípticos o bien un sizer, si no es una chancadora de mandíbulas, y nos alimenta de forma controlada. Y un proceso de estas descargas, este es uno de los que hemos hecho, creo que este fue para unas descargas en Alicante, me parece,
se ve como un camión lo descarga en 25 segundos aproximadamente. Una vez que descarga el mineral con topside, hasta 10 milímetros, lo va acercando hacia la cuchilla niveladora, con lo cual, después de la cuchilla niveladora, entrega el material en cama constante. Eso realmente es muy importante. Y una vez que entrega el material, allí ya se puede producir el proceso de chancado. Realmente, este equipo ya lo conocíamos antes de desarrollar Ariadna, porque ya lo habíamos colocado en otros proyectos. De hecho, de este equipo tenemos varias referencias, pero entendemos que es un equipo que puede y debe reducir parte de las actuaciones, parte de los CAPEX en chancado primario. ¿Vale? Este equipo, chancado primario, pues, lógicamente, donde sea posible colocarlo, en aquellas operaciones de minería mediana que no se necesiten más de 500 toneladas por hora y que el top size sea siempre de 10 pulgadas o menos, nos va a aportar un ahorro en CAPEX muy importante. Sobre todo porque las obras civiles no van a ser tan grandes ni tan necesarias. ¿Vale? Nos aporta un ahorro en OPEX porque nos ahorramos muchísimo material, nos ahorramos potencia, nos ahorramos repuestos. Luego tiene otra serie de ventajas añadidas que, si fuera necesario un diseño móvil, es posible hacerlo. De hecho, algunos se han diseñado móviles y trabajan en chancados donde tienen que acercarse a los tajos, ¿no? Tiene una muy buena efectividad contra el control de emisiones de polvo a muy bajo coste. Es muy fácil suprimir el polvo y es barato. Falta utilizar sistemas complejos de niebla seca que nos aporten un 2% más de humedad, no consumen agua. No es más que un filtro insentable colocado en cabeza, ¿vale? Porque el descargador va completamente cerrado. El almacenamiento y la dosificación es muy fácil automatizarla, a través de un radar, a través de un control de rotación, a través de un semáforo. Es un equipo que no presenta toros y tiene un comportamiento con materiales pegajosos. En el planito que os enseñé antes va con una criba de discos elípticos y el material es muy pegajoso. Pero si el material no fuese pegajoso y se le quiere entregar a un grizzly, pues se le entrega un grizzly el material, se va y pasea el fino y el grueso se va a la chancadora primaria. O directamente puede ir a un sizer, ¿no? Como algunos proyectos que hemos ejecutado. Es un equipo compacto en una sola pieza. Si os fijáis, este es un descargador de camiones recién salido del taller de fabricación. ¿Vale? El equipo sale completamente fabricado, sus 12 metros de largo, por sus 3 metros de ancho, ya probado con pruebas FAT del taller, donde ya se le rodó. Entonces, va a los sitios donde se descarga con una grúa en su posición de trabajo. ¿Vale? Con lo cual, los tiempos de montaje son prácticamente nulos. Y fruto de que sea un equipo compacto en una sola pieza, es que es un equipo que tiene mucha flexibilidad ante una posible recolocación. Entonces, por estos motivos, hemos intentado aprovechar también este espacio que nos ha otorgado DIP para poder comentarles las ventajas que podría tener este tipo de equipos compactos en sus chancados primarios en minería. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra presentación resumiendo un poco las fortalezas que obtuvimos junto con el equipo de Ariadna en el desarrollo de ese proyecto, donde se desarrollaron dos conceptos. Uno, que a la fecha no tenemos constancia de que se haya construido, que es el almacenar el mineral en paralelo entre trituración y molienda. Y dos, bueno, un equipo que ya hemos hecho muchísimas veces, que tiene un hueco en minería mediana, que no se está colocando y que ya no es algo que definiremos nuevo nosotros, sino que ya contamos con referencias de suministro de este tipo de equipos, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención. En Tarma tenemos nuestro cuartel principal en España, en Madrid, pero tenemos nuestro Tarma Perú con oficinas en Mariscal la Mar, en Miraflores
y estamos pendientes para aquellas cuestiones que ustedes nos quieran contar.